Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo live de los miércoles, a nuestros encuentros de cada miércoles. Hoy con una invitada también muy especial. Mientras que se van conectando todos, yo le voy por acá mandando la invitación a mi invitada. Qué emoción tenerlos por acá nuevamente. Hola, Hola, ¿cómo está? bien Ana, ¿y tú qué tal? Muy bien, súper bien. Eso fue muy rápido, qué Súper, rico. de una, aquí estoy súper juiciosa. Voy a subir un Sí, poquito el volumen de esto. Ya, ¿me estás escuchando bien? te escucho súper bien y te veo Súper, súper bien. súper. Acá también los que se vayan conectando, porfa, nos van contando si en algún momento alguna de las dos se ve borrosa o nos sienten mal, nos escuchan mal, porque ellos son nuestros jueces acá, porque a veces vos y yo podemos estar hablando y nos vemos perfectas y resulta que allá nadie nos está viendo, estamos paradas. Entonces, bueno, acá vamos a estar pendientes. Yo voy saludando a las personas que se vayan conectando para que tú pues en ese momento sigas como con tu discurso si estás respondiendo alguna pregunta. Por acá ya tengo varias preguntas que he ido recogiendo en el transcurso de la semana mientras que anunciábamos el live. Así que este live va a estar pues súper emocionante. Tenemos una hora, ya Instagram sí nos está otra vez sacando a la hora. Eso hubo una época que ya lo dejaban a uno un rato y ya nos está otra vez sacando a la hora. Entonces, bueno, hay mucha tela para cortar acá. Yo quiero empezar por darte las gracias por haber aceptado esta invitación tan maravillosa y quiero que tú te presentes, que nos cuentes un poco sobre ti, sobre el tema que vamos a trabajar hoy para los que se están conectando, redefiniendo el autismo, todo lo que queremos saber sobre autismo, que a veces preguntan mucho los papás por diagnóstico, quién evalúa, entonces bueno, acá tenemos una experta en este tema y que nos puede aclarar hoy todas estas dudas. Si no alcanzamos a responder preguntas, no se preocupen, me las hacen por inbox y yo quedo pendiente de hacérselas llegar a Piedad para que ella después nos las responda. Claro. Bueno, bienvenida. Ay, gracias Ana. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me invitaste a hablar del tema pues que más amo y que más me apasiona en la vida, que es autismo. Yo soy médica y estoy metida en esta historia porque mi hijo mayor, que ya tiene 19 años, es un muchacho con autismo. Yo no tenía ni idea que tenía un muchacho con autismo en la casa y esa es una de las cosas importantes que la gente, que a mí me gusta que la gente escuche porque hay unos niños que tienen unas trayectorias del desarrollo que son muy claras, que algo no va bien. Pero hay otros niños, como fue el caso de Juan, pues que Juan ya tenía 3 años y medio y nosotros no teníamos ni idea que teníamos un niño con autismo y fue el preescolar el que empezó a decir que estaban notando algunas cosas distintas con la conducta de Juan y digamos por eso fue que empezamos a hacer toda la pesquisa y llegamos al diagnóstico y efectivamente había un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, lo primero que tenemos que empezar por decir es que el autismo no siempre es tan evidente, que puede haber unos autismos, porque todos son distintos, que pueden ser mucho más leves, o digamos que pueden ser mucho más sutiles. De manera que siempre tenemos que tener ahí medio la sospecha para saber cuándo arrancar una evaluación y cuándo no. Entonces me metí en este cuento por Juan, ya llevo 19 años en el mundo del autismo y llevo 15 años también acompañando familias. Yo me formé en neurodesarrollo, realmente en trastornos del neurodesarrollo con la Universidad de Buenos Aires, porque eso fue hace 15 años y aquí no había nada de desarrollo infantil. Pues después empezaron a salir las maestrías, las especializaciones, los diplomados, pero en ese momento no había nada. Yo me puse a buscar qué había en Latinoamérica y encontré una diplomatura muy interesante en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y estudié con ellos todo lo que tenía que ver con lo educativo en trastornos del neurodesarrollo. Después tuve la oportunidad de trabajar en la Fundación Integrar. Ahí me formé inicialmente como evaluadora, pero después de dejar de trabajar con la fundación, me certifiqué en la prueba A22 y he venido haciendo otra cantidad de estudios adicionales. A, a principios de año terminé un diplomado en errores innatos del metabolismo para poder entender un poquito cómo el autismo
se relaciona directamente con muchos trastornos del neurodesarrollo, pero también como lo que es realmente, que es un trastorno neurobiológico, que es que eso lo hemos olvidado y por eso cuando pensamos en qué título le íbamos a poner a esta charla, era redefiniendo el autismo, pero no porque yo hoy vaya a dar una definición distinta a lo que es el autismo, sino para que no se nos olvide lo que es el autismo, que no se nos olvide que es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico, pero ¿qué nos ha pasado, Ana? Que se supone que es de origen neurobiológico, pero venimos tratándolo de manera conductual en los últimos años. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo, no quiere decir que no aplique el manejo conductual, claro que sí, pero no podemos olvidar que de base puede haber muchas entidades de tipo genético, metabólico, que pueden explicar muchos síntomas y que pues necesitamos estudiar mucho a estos niños desde el punto de vista médico y entregarle también los procesos a un equipo médico que sea capaz de diagnosticar todo lo que subyace neurológicamente, biológicamente o metabólicamente a todos estos trastornos. Qué Entonces, belleza eso es todo lo como que el nos marco cuentas. general. En este momento tengo la fortuna de contar con un equipo maravilloso de profesionales que trabajan conmigo y a través del cual hacemos evaluación e intervención de niños con sospecha de trastorno del espectro del autismo. Qué bien, no, me encanta, me alegra muchísimo. Imagínate que el primer contacto que yo tuve con un niño con autismo fue hace más de 12 años que viví en Londres y me terminé la universidad, terminé psicología y me fui a vivir a Londres y allá homologué el título de psicóloga, entonces por eso me quedé viviendo casi 4 años, entonces casi 5 años. ¿Y cómo te parece que llegué a una familia que ella era paisa, casada con un italiano? Entonces llegué a cuidar el niño y el niño tenía autismo. El niño hoy por hoy tiene 19 años. Yo lo Ay, qué cuidé cuando belleza. tenía más o menos 4 o 5 años. Ese fue mi primer contacto así como más directo con el autismo, porque en la universidad uno en realidad no ve a profundidad estos diagnósticos, sabe que existen estos trastornos, pero no más, pues no me tocó nunca un paciente ni en las prácticas, no me tocó nada. Y entonces con él fue que tuve como ese primer acercamiento y me pareció hermoso porque imagínate que hace 2 años, o sea, después de 12 años volví a Londres, ya de viaje, ya como turista y fui a visitar a esta amiga paisa y él me reconoció. Ay, no, qué belleza. Imagínate, se acordó de mí después de 15 Ay, qué 14 belleza. años, que mira, ¿te acuerdas de Anita? Ella te cuidó a ti cuando estabas chiquito y sí, se acordaba de mí. Le digo, sí, sí. Lindo, qué lindo. Imagínate, entonces siempre ha sido un tema que me ha apasionado muchísimo y que cuando trabajé en un colegio, yo trabajé cuando llegué de Londres, pues como al tiempito, trabajé en un colegio 5 años como psicóloga de preescolar y que yo podía ver como los síntomas, los signos de alarma para estos papás y yo les decía, hay una detección temprana a tiempo de un diagnóstico como estos, sí marca la diferencia en un niño. Pues yo era súper escéptica a mandar a evaluar antes de los 5 años cualquier otra cosa. Yo decía, un déficit de atención no, cualquier otro trastorno no, pero un autismo sí. Entonces tuve también la oportunidad de detectar 2 o 3 casos muy, muy puntuales en el colegio en los que después sí resultaron siendo autismo y después con el acompañamiento. Entonces es un tema hermosísimo, es un tema que nos falta mucho profundizar acá. Hay muy poquitas personas también que conocen del tema pues a profundidad y que lo han estudiado así como tú dices. Hace muchos años no se veía eso. Yo me vine a especializar en neurodesarrollo y aprendizaje en el embarazo de mi primera hija, que tiene ahora 7 años. Entonces, Sí, es bueno, un no, tema muy reciente, pues, que uno diría, pues, pero ¿por qué tan reciente? Pues porque sí, o sea, a mí tampoco en la universidad me hablaron de autismo. La primera vez que yo escuché la denominación trastorno del espectro autista fue cuando el neurólogo me lo estaba diciendo a mí en consulta, sospechando que mi hijo estaba dentro del espectro, pero a mí en la universidad jamás me hablaron de eso. qué bonito. Bueno, entonces empecemos a entrar en materia con esta primera pregunta que te tengo por acá y es por qué es importante redefinir el autismo, que no es tan claro como en este concepto. Entonces, qué rico que Bueno, nos mira. cuentes un poquito. Entonces, mira, lo que tenemos que realmente, cuando yo digo redefinir,
no es, como te dije ahora, devolverlo a definir porque ya está definido. Es afirmar esa definición, pero que realmente seamos consistentes con, con lo que realmente está sucediendo. Y es que si vamos a ser estrictos con el DSM-5, que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, que es de la Academia Americana de Psiquiatría y es el que clasifica esas, digamos, en este lado del mundo, porque en Europa tenemos el CIE-10, que ya estamos con la versión 11, perdón. Nos dice, el autismo es un trastorno del desarrollo neurobiológico y cuando tú vas a ver en la clasificación están los trastornos del neurodesarrollo y te dice es un trastorno neurobiológico, pero no estamos investigando a profundidad lo neurobiológico. Entonces tenemos que detenernos un momento siempre a intentar buscar la causa que subyace a los síntomas, porque el autismo es simplemente una tríada de síntomas. ¿Sí? Sigue siendo una triada, ya les voy a explicar por qué. Antes era la triada de Wing, que eran alteraciones en la comunicación, en la socialización y en la simbolización. Luego en el DSM-5 se unió la primera con la segunda, ya no es comunicación y socialización aparte, sino lo sociocomunicativo por un lado. Segundo, ojo con lo que voy a decir, un patrón de conducta repetitivo, de intereses, actividades o conductas repetitivo, pero ojo que es que se nos olvida el patrón de conducta. Entonces ahí es donde empezamos a hacer diagnósticos que no son. Entonces, todo niño que tenga una alteración sociocomunicativa y que tenga, por ejemplo, algunos rituales, entonces decimos que es autismo porque tiene algunos rituales o porque da vuelticas o porque aletea. Pero resulta que esos son apenas unos síntomas aislados, no es un patrón de conductas. Cuando yo voy a evaluar un patrón de conducta repetitivo, yo tengo que mirar autolesiones, estereotipias, compulsiones, rituales. O sea, cuando yo digo un patrón son muchas cosas, no simplemente un niño que aletea, ya cumple el criterio de lo repetitivo porque aletea. A lo mejor ese niño tiene un trastorno de integración sensorial o tiene cualquier otra cosa desde el punto de vista sensorial que hace que aletee. Entonces, no todo niño que aletea tiene autismo porque tiene una conducta repetitiva. Entonces, eso es muy importante. Primero saber que el autismo es una manifestación de algo que está pasando. Sabemos, Ana, que en la mayoría de los cerebros, en el 95% de los cerebros de las personas con autismo, cuando les hacemos estudios post-mortem, pues porque obviamente en vida no les podemos sacar el pedazo de cerebro para mirar, vemos que hay alteraciones en las células y en las minicolumnas de esos pacientes. Sabemos por estudios de resonancia magnética que hay unas zonas del cerebro que están menos funcionales en algunos de los pacientes. Sabemos también en otros estudios que tienen que ver con estimulación magnética transcraneal que hay un estado gamma alterado en muchos otros pacientes. O sea, no es simplemente un conjunto de síntomas, hay algo de base que tenemos que encontrar. Y muchas veces, cuando se estudian adecuadamente los pacientes, encontramos que puede haber niños que tengan una enfermedad metabólica, una enfermedad genética, que lo que hace es que predispone los genes, las células se acomodan de una manera distinta y el niño presenta los síntomas. Había una pregunta ahí que pasaron ya hace rato, pero que se me quedó en la mente y decía, ¿cuándo? Ya Bueno, lo hiciste de los estudios metabólicos, ya hiciste lo genético y no encuentras nada, entonces ¿con qué te quedas? Pues con autismo idiopático. Idiopático es que no conocemos la causa. Pero miren, el 90% del autismo es de origen genético. ¿Sí? O sea, hay una explicación genética. Lo que pasa es que la mayoría de los estudios que les hacemos a los niños son estudios que son superficiales. Entonces hacemos un microarray y salió bueno y ya. Es más, hay otros lugares del país que yo me quedo aterrada y de otros lugares que les hacen un cariotipo y dicen, no, es que ya el cariotipo le salió bueno, ya. Muchas veces necesitamos hacer unos estudios muy ampliados de lo genético. Hay niños que se han ido incluso hasta el exoma completo, que es un estudio genético muy amplio para poder encontrar la causa. Entonces la gente dice,
pero ¿para qué le van a hacer un estudio genético? ¿Eso de qué sirve? Si ya pues te encuentran el gen y qué, ¿eso realmente tiene tratamiento? La respuesta es sí. Muchas veces la medicina avanza a pasos agigantados cada año, cada vez tenemos más medicina de precisión y hoy en día tenemos tratamiento para algunas enfermedades metabólicas, para algunas enfermedades genéticas. Hay enfermedades metabólicas en las que falta una enzima y la enzima se le puede reponer o se le puede dar un medicamento al niño para que mejore su metabolismo y claro que van a mejorar los síntomas. Entonces, son varias cosas. Uno, estudiarlos siempre es importante. Hacerles estudios genéticos, hacerles estudios de audición, de visión, estudios metabólicos, estudios gastrointestinales. Hay algunos que tienen muchas dificultades gastrointestinales también que hay que estudiarlos. Y aparte de estudiar esta parte biológica, tenemos que mirar si realmente hay un patrón de conducta repetitiva, no solo una conducta aislada repetitiva. Tercero, tenemos que mirar si hay el compromiso también de lo sensorial, que el DSM-5 lo incluyó. Y lo más importante que yo quiero que tengamos en cuenta hoy es que el último criterio del DSM-5 dice: los síntomas no se explican mejor por la presencia de un trastorno, de una discapacidad intelectual, un trastorno del desarrollo intelectual o un retraso global del desarrollo. Hay muchos niños que tienen autismo, pues supuestamente los signos de autismo, pero de base tienen un retraso global del desarrollo profundo. El DSM ha sido muy claro en decir: si el niño tiene un retraso global del desarrollo y es profundo, es importante, el diagnóstico es ese, no es el autismo. Pero nos acostumbramos mucho a decir que tiene autismo y que también tiene retraso del desarrollo. Los síntomas de autismo tienen que ser muy claros para poder decir que realmente hay un autismo aparte del retraso global del desarrollo. Entonces tenemos muchos niños con retrasos del desarrollo, con trastornos de integración sensorial, que reciben el diagnóstico de autismo. Y recordemos que el diagnóstico de retraso global del desarrollo es un diagnóstico provisional, que a los 5 años tú tienes que definir si ya se equiparó en el desarrollo con el resto de los niños o si ya pasamos a un trastorno del desarrollo intelectual. Entonces tenemos que ser muy prudentes para no sobrediagnosticar el autismo, porque yo siento que eso nos está pasando. Que como nos falta afinar tanto los procesos diagnósticos, pues estamos sobrediagnosticando el autismo, cuando realmente lo que hay son unos trastornos importantes del desarrollo, unos retrasos globales del desarrollo que tenemos que intervenir y luego ya mirar si realmente ahí hay concomitantemente o como una comorbilidad de autismo y no correr a dar el diagnóstico de autismo de manera acelerada porque el niño tiene una estereotipia o porque tiene selectividad alimentaria aislada y entonces decimos, claro, cumple lo repetitivo, sino que tenemos que ser realmente cada vez más estrictos con el diagnóstico y hacerlo bien. Perfecto, Carmen. Quedó clara tu pregunta. Si tienes alguna otra pregunta, Carmen nos está acompañando hoy en este live y ella es mamá también de un niño con autismo, entonces por eso está acá tan activa en el chat. Si tienes alguna pregunta, bienvenida. Y por acá Adriana nos pregunta, ¿qué especialista puede hacer el estudio genético? El estudio genético lo debe hacer un genetista, pero ojo, un genetista que sepa de autismo, porque también hemos tenido genetistas que remitimos al paciente y los devuelve con un cariotipo. Entonces también lo ideal es que siempre ustedes tengan un equipo de profesionales. Yo siempre les digo, deben tener un médico en el equipo. Sí, es muy importante la mirada del médico, del neuropediatra o del psiquiatra, ¿cierto? Pero alguien que tenga la formación en medicina para que pueda orientar este tipo de estudios metabólicos, genéticos, etcétera. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo se les hace el mismo estudio genético. Entonces, por ejemplo, los niños que han tenido historia de macrocefalia, hay que buscar un gen específico, que es el PTEN, ¿sí?
A los que han tenido microcefalia hay que buscar otro tipo de cosas. Los niños que tienen un autismo severo y convulsionan, se hace un panel genético específico para convulsiones y autismo. O sea, no para todos es el mismo estudio genético. Entonces la idea es que sea alguien que conozca el trastorno y que sepa orientar a la familia de cuáles deberían ser los estudios genéticos que se pueden buscar en un caso particular, depende de lo que se sospeche. Perfecto. Bueno, entonces aquí la pregunta que yo medio mencioné ahorita y es que ¿desde qué edad entonces se puede hacer este diagnóstico? Mira, hoy en día, en teoría se pueden hacer diagnósticos precisos de autismo a la edad de 12 meses. ¿Sí? Hay herramientas que sugieren, por ejemplo, el A22 se puede aplicar desde los 12 meses de edad, pero ¿qué pasa? El A22 en el módulo T, que es el de más chiquiticos, cuando tú haces helados y calificas helados en niños tan pequeñitos, lo que te muestra helados en el módulo T es el nivel de preocupación con respecto a lo que puede estar sucediendo. Pero ¿qué pasa con estos niños tan pequeños? Que la mayoría de las veces, estos niños tan chiquiticos lo que tienen es un retraso global del desarrollo. Entonces, ¿qué afán tengo yo a los 12 meses decirle a una mamá que el niño tiene autismo cuando claramente hay un retraso global del desarrollo? Lo que yo hago es decirle a la mamá, hay un retraso global del desarrollo. El módulo T de helados me mostró un rango de preocupación que puede ser mínima, moderada o severa con respecto a la posibilidad de que haya autismo, pero vamos a enfocarnos en este retraso global del desarrollo, en estimular muchísimo, en empezar a trabajar ya y vamos mirando cómo va evolucionando más adelante el A22, que eso es otra cosa. El A22 se ha utilizado siempre como una herramienta solo diagnóstica, pero resulta que el A22 también tiene un uso para evaluar la progresión de los síntomas o para evaluar la mejoría. Entonces yo le puedo hacer A22 cada 6 meses a un niño, o cada año, o cada 5 años, para mirar qué tanto han mejorado esos síntomas de autismo en el tiempo. Entonces vuelvo y te digo, en teoría se podrían hacer diagnósticos desde los 12 meses, pero no hay que correr con el diagnóstico, sino con la intervención, y eso es lo que hay que entender, que si bien hay que hacer diagnósticos temprano, y hoy en día se habla de diagnóstico temprano cuando se hace antes de los 3 años. Antes se decía que un diagnóstico temprano era a los 5 años, no, un diagnóstico que tú hagas a los 5 años ya está tarde. Y más si ese niño no habla, ya estamos muy tarde para el diagnóstico. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que tratar de hacer los diagnósticos lo más tempranamente posible, pero eso no quiere decir que vamos a sobrediagnosticar a los niños tratando de hacer un diagnóstico temprano, sino simplemente mirar el nivel de preocupación de los síntomas, tratar de calmar a esa familia, porque no hay nada más angustiante que te digan, hay una preocupación en rango moderado de que el niño esté dentro del espectro del autismo, sino decirle, vamos a enfocarnos en la intervención y vamos haciendo seguimiento. No hay necesidad, digamos, de hiperalarmar a las familias, pero sí de empezar a trabajar. Es decir, hay un riesgo, el ADOS nos mostró y las escalas del desarrollo, porque no es solo esa, sino hay que utilizar varias escalas, nos muestran que hay un riesgo o una posibilidad de que el niño esté dentro del espectro del autismo. Empecemos a trabajar rápido y solo vamos a dar el diagnóstico de autismo en los casos en los que digamos que el resto del desarrollo está bien, que no hay un retraso global del desarrollo porque es excluyente para los criterios del DSM-5, como te dije ahora. O sea, el DSM-5 es claro en decir los síntomas no se explican mejor por la presencia de un retraso global del desarrollo. Entonces, lo que estamos viendo es eso, que hay una cantidad de niños con retraso global del desarrollo que tienen diagnóstico de autismo y no en todos los casos es así. Excelente aclaración, porque pues uno sí veía pues esos diagnósticos, pues uno decía un diagnóstico temprano, pero es que también ahí hay un factor y es la negación en que entran los papás. Y por ejemplo, yo en el momento en que trabajaba, por ejemplo, en el colegio, los mandaba siempre a integrar, que estaba todavía María Elena San Pedro, pues porque sabía que era una evaluación muy confiable, ¿cierto? Entonces los mandaba ya y
usted está queriendo decir que mi hijo tiene autismo, es que yo fui allá y son Claro. niños con autismo, es que mire, ¿cómo se le ocurre? Y como yo no podía desde el colegio dar pues como un diagnóstico, sino simplemente llévelo a evaluar, entonces también entran los Claro, papás porque es que con esa o sea, migración. el rótulo, y yo te lo digo como mamá, yo lo digo como mamá de un muchacho con autismo, históricamente, y el cine y la televisión nos han vendido una cantidad de estereotipos con respecto al autismo que dan miedo, ¿sí? Que dan miedo, obviamente. Y resulta que en muchos casos el autismo no es tan catastrófico como parece, ¿sí? Y que resulta que también lo digo como mamá, ahí sí no lo digo como profesional. Pues yo estoy profundamente enamorada de mi hijo, pero yo sé que mi hijo tiene un trastorno del neurodesarrollo, porque también hemos romantizado mucho la condición, ¿cierto? Entonces tampoco, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Está bien que hay que aceptar la condición y sobre todo hay muchos movimientos de Asperger, pues de personas con autismo que son adultos y dicen, pues especialmente Jim Sinclair y todos ellos que dicen, no lleven luto por nosotros, nosotros estamos bien como somos, etcétera, etcétera, y eso está muy bien, y yo amo profundamente a mi hijo, pero pues el hecho de que yo lo ame y lo acepte no quiere decir que yo no lo estudie para saber si hay algo más adicional que puede estar causando los síntomas y que tenga, digamos, la posibilidad en algún momento de darle un tratamiento para que él esté mejor metabólicamente o para bajarle toda la medicación o para corregir muchas cosas de intervenciones que no lo han beneficiado, sino que le han producido ansiedad o cualquier otra cosa. O sea, es una búsqueda permanente de saber que esto es neurobiológico, que esto va más allá de simplemente los síntomas conductuales. Ujú. ¿Qué tan frecuente es el autismo? Es que hay papás que le dicen a uno, pues que ¿por qué últimamente se habla tanto de autismo? Y eso antes no se veía. Entonces Mira, piensan a veces también que es moda. claro, mira, en Colombia no tenemos estudios de prevalencia, ¿cierto? No hay un estudio de prevalencia. Siempre nosotros hemos trabajado con la prevalencia del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Hoy en día se habla de 1 en 54 niños. Eso quiere decir que en un colegio donde haya 2 primeros de primaria, cada Dios uno mío. con 25 muchachitos, mínimo hay uno, pues, ¿sí? Entonces hablamos de 1 en 54. ¿Qué pasa con el aumento de esa prevalencia? Porque sí sabemos que la prevalencia ha aumentado en los últimos años. Pues primero que sí hay más formación de los profesionales y hay más información, entonces digamos que se detecta un poco más, ¿cierto? No sabemos hasta qué punto hay un sobrediagnóstico, por lo que yo te venía diciendo ahora, que hasta que no, digamos que seamos más precisos en los equipos, con los criterios diagnósticos, con los profesionales que intervienen en la evaluación, porque está claro ya que la evaluación no puede ser de un solo profesional, no puede ser una evaluación que se hace en 30 minutos en un consultorio, eso no puede ser, eso es una mala práctica y aquí lo digo porque muchas mamás lo han sufrido de esa manera, que van donde un médico, donde un psicólogo que evalúa a su hijo media hora o media hora durante 2 días y les hace un diagnóstico. Un diagnóstico de autismo puede tardar a veces meses porque son muchas las cosas que se tienen que tener en cuenta para el diagnóstico. No, no siempre es tan evidente el diagnóstico. Tenemos que tener una historia clínica muy amplia de todo el desarrollo del niño, del embarazo, del parto, de la familia, de los antecedentes familiares, de las curvas de peso y talla, el perímetro cefálico, como te decía, de esos hitos del desarrollo, si hubo realmente un pare en el desarrollo o no, porque se ha descrito que hay niños que vienen bien y de pronto paran, también se han descrito algunos que retroceden. Mirar muy bien todas esas habilidades del niño desde el punto de vista adaptativo, tener una evaluación en terapia ocupacional para que se evalúen todos los aspectos sensoriales del niño, porque eso es otra cosa. Muchas veces estos trastornos de integración sensorial causan síntomas que parecen síntomas de autismo y se hace una intervención desde el punto de vista sensorial y en 6 meses disminuyen las estereotipias
que habían sido las únicas, los únicos signos del patrón repetitivo de conductas, y solo tenía un aleteo que cuando se hizo una integración sensorial desapareció. Entonces ya nos quedamos sin ese criterio y lo social no estaba tan afectado. Entonces, que realmente hagamos unos diagnósticos profundos y que participen muchos profesionales para que hagamos diagnósticos bien hechos, pero no un diagnóstico en media hora, sino un diagnóstico que realmente tenga toda la rigurosidad de las guías, de lo que se necesita, de unas pruebas de screening, de unas pruebas observacionales, de unos cuestionarios, de evaluar el niño en muchos entornos. Muchas veces hay que ir a la casa a observar el niño en la casa. Muchas veces vamos al preescolar o a los colegios a observarlos allá. Muchas veces les pedimos videos a las familias porque decimos, queremos verlo en otros entornos, no simplemente en una hora o en 2 horas en el consultorio, sino hacer realmente una evaluación con toda la calma, con el acompañamiento de la familia, explicándoles que vamos a hacer una cosa realmente bien hecha, pues porque la idea es dar cada vez diagnósticos de precisión. Tenemos que trabajar en medicina de precisión con la mayor, digamos, precisión posible, así es. Mira lo que dice Mónica, que no se confunda con el trastorno del lenguaje, eso sí que sucede. Miren, si vamos a ser estrictos, el autismo no tiene problemas de lenguaje. Si vamos a ser estrictos. Una cosa es lo sociocomunicativo y otra cosa es el lenguaje. Y hay muchos trastornos del desarrollo del lenguaje que se confunden con autismo. Entonces, en la evaluación tiene que haber un fonoaudiólogo. Y tiene que haber un fonoaudiólogo que sepa de neurodesarrollo, para que sea capaz de decir un momentico, esto tiene cara más bien de un trastorno del desarrollo del lenguaje, vamos a esperar, vamos a empezar a intervenir, hay un componente sensorial importante. Entonces, no siempre, o sea, dentro, si tú vas a revisar los criterios del DCM, no hay, o sea, no hay compromiso del lenguaje como tal. Hay un compromiso en los aspectos sociocomunicativos que son otra cosa muy diferente. Ahí entramos como en materia con otra de las preguntas. Ya voy a responder acá la de Carmen y la de Aleja. Y es eso, algunos criterios, porque pues uno escucha, bueno, no, el criterio más sobresaliente es la parte social. Entonces, si tiene esto, no, sí, es porque es autista. No, pero entonces lo que decía ahorita Mónica, que no se confunda con un trastorno del lenguaje. Yo tuve un niño, pues la mamá es docente y la mamá pues ha estudiado mucho y en el colegio le estaban diciendo que parecía que el niño era autista, que el niño era autista, que el niño era autista, viven en otro país, viven en Dubái. Entonces yo le dije, a mí me suena más como un trastorno del lenguaje, pero pues yo aquí no puedo hacer nada, un trastorno del desarrollo del lenguaje, y efectivamente consiguió una evaluación allá con una fonoaudióloga y era un trastorno en el lenguaje. Y en 6 meses el niño empezó a trabajar, y hoy por hoy le quitaron las ayudas pedagógicas que tenía en el colegio. El niño ya pues está, porque lo tenían con apoyo, con tutora, en esos colegios pues en otros países siempre de una vez de entrada ponen tutora, ya no tiene tutora, ya no tiene nada. Entonces lo que dijo aquí Mónica es súper importante, que nos hables un poquito de los criterios, porque ahí hay confusión, se confunde con los déficits de integración sensorial también. Ah, no, es que es hipersensible auditivamente, es que es hipersensible, se sientan W, el táctil, olfativo. No, esperemos, miremos con terapia ocupacional si va por otro lado. Entonces, muy rico que nos cuentes un poquito. No sé si quieres que te lea ya las preguntas de Alejandra y Carmen, o... Mira, voy a responder esa pregunta rápido porque es que lo importante es tener en cuenta que para el diagnóstico de autismo se tienen que tener todas las anteriores, es decir, la alteración sociocomunicativa y un patrón de conducta, ojo con esa palabra, un patrón de conductas, actividades o intereses intensos o repetitivos. Es un patrón, no es una conducta aislada. Pero entonces es eso más lo otro, más lo sensorial, porque el DSM-5 nos trae la hipo o hiperreactividad sensorial, que el DSM-4 y el revisado no lo traían, nos trae esto, ¿sí? Y que no se explique mejor por la presencia de un retraso global del desarrollo.
Ujú. Si no cumple, si cumple 3, no es autismo. Si cumple 2, no es autismo. Tiene que cumplir los 4. Entonces, eso es lo importante que quiero traer aquí, que quiero subrayar. Y es que estamos haciendo diagnósticos a la carrera. Ujú. ¿Sí? Ahora, estamos evaluando siempre, claro, para que tú determines si un niño tiene retraso global en el desarrollo, es fundamental medir el desarrollo del niño y medir el funcionamiento cognitivo del niño. Hay algunas evaluaciones que se están haciendo en el país sin evaluar lo cognitivo. Entonces queda mocha la evaluación. No sé cómo hacer una evaluación sin lo cognitivo. Ahora, también estamos haciendo evaluaciones y yo te lo digo, Ana, es porque a mí me llegan niños de todo el país, ¿sí? Nos llegan niños para reevaluar, niños que ya vieron en otro lado y que por alguna razón los papás no quedaron contentos porque fueron a una cita o a 2 citas, porque los atendieron a la carrera, o porque los vio un neuropediatra en media hora o en 15 minutos y les dijo su niño tiene autismo. ¿Sí? Y ellos se quedaron con la sensación de que, pues, ¿cómo me van a decir esto en 15 minutos? Sin una evaluación cognitiva, sin una evaluación de habilidades adaptativas, sin una evaluación del lenguaje, sin una evaluación sociocomunicativa, sin una prueba, sin un screening, ¿cierto? Sin lo que debe ser la evaluación. Como Entonces nos decía vienen donde Casandra, sin un nosotros, equipo o interdisciplinario. por ejemplo, exacto, o por ejemplo, ¿sabes qué me pasa mucho? Que hay muchos niños que son no verbales que los evaluaron con pruebas verbales de funcionamiento cognitivo verbal. Entonces, muchos evaluados con WIPSI, que son niños no verbales. Entonces, obviamente les va a dar, pues obviamente les va a dar mal La el evaluación. resultado porque pues, le aplicaron una prueba que no está de acuerdo con las habilidades del niño. Y tenemos pruebas de inteligencia no verbal. Ahí estamos en este momento acompañando a unas familias en Bogotá que están allá volteando porque también hay profesionales y entidades pues que se aprovechan un poquito del desconocimiento de las familias. Ay, sí. Entonces, algunos neuropediatras allá les dieron la orden a las mamás para que les hicieran mediciones de inteligencia no verbal y ellos les aplicaron evaluaciones verbales y les dijeron a las mamás que esas eran pruebas, que esas eran las pruebas que les habían pedido. Mm. Y también Entonces, pasa al contrario, que muchos papás vienen con la duda, pues como con esa duda de que si será o no es el autismo, pero ya otros profesionales, fono, pues otras profesionales en equipo interdisciplinario les han dicho que no es autismo, que le den tiempo, que él va a hablar en algún momento, que él va a empezar a desarrollar todos sus sentidos y empiezan a hacerle trabajo con fonoaudiología, con terapia ocupacional y resulta que después hacen la evaluación y si era autismo. Entonces mira, vienen yo súper digo una cosa, decepcionados y desesperados. yo he aprendido algo en tantos años que he acompañado a familias y siendo mamá, porque es que yo sí siento que yo tengo una ventaja adicional sobre ciertos grupos de profesionales, y es Claro. que yo soy mamá y yo sé lo complejo que es esto. Y hay gente, alguna vez alguna persona me dijo, ay no, pero es que para usted es muy fácil, pues es que para usted el autismo de su hijo es muy fácil porque es que el hijo suyo habla y el hijo suyo es de alto funcionamiento. Entonces yo siempre les digo a las mamás con mucho amor, ningún dolor de una mamá es distinto al de otro. Yo también he sufrido en muchos momentos de la vida con el autismo de Juan, claro, y él lo sabe y sabe que lo hablo, pues ya es un adulto y sabe, y además tengo su autorización para decirlo, ¿sí? Que hemos tenido momentos muy duros, sobre todo el tema social y el bullying, para nosotros fue muy duro y ha sido muy duro. Pero hoy en día Juan lleva 2 semanas en la universidad, estamos felices, Ay, qué está estudiando chulas. diseño gráfico, estamos felices y tenemos pues toda la esperanza de que las cosas salgan bien y que él tenga, digamos, como un resarcimiento o una nueva oportunidad de tener una vida social mejor. Va a ser una persona con dificultades sociales toda su vida, porque es que nunca va a ser un neurotípico, Juan no va a ser neurotípico y va a tener dificultades en lo social probablemente. Pero
Ningún dolor de una mamá es mayor al de otra. Y hay unas que sufren por una cosa y hay otras que sufren por otra. Y las mamás de los neurotípicos también sufren por otras cosas. O sea, todas las mamás tenemos nuestra propia batalla interna y nuestras preocupaciones con nuestros hijos. Y eso hay que respetarlo. Pero hay algo, Ana, en lo que yo creo profundamente, y siempre se los digo a las mamás, miren, confíen en su corazón de mamá. Si Yo también. ustedes fueron a una evaluación Sí. y no quedaron contentas, pidan otro concepto y vayan a otro lado. Incluso cuando yo les entrego el diagnóstico de mi equipo, que es un diagnóstico que se demora, porque siempre me preguntan, ¿en cuánto tiempo me das el informe? Y yo les digo, no sé. ¿Qué evaluación? ¿Cuánto vale tu evaluación? Y yo le digo, no sé porque no conozco a tu hijo, que eso es otra cosa. Nosotros no aplicamos protocolos de evaluación. Todas las evaluaciones son distintas porque todos los niños son distintos. Y vuelvo y te digo, hay niños a los que yo tengo que ir a observar en la casa, en el colegio, en el preescolar. Y hay niños que tengo que ir a observar al preescolar 3 veces y a la casa otras 3 veces más. Y que son evaluaciones que se demoran meses. Entonces, no hay un niño igual a otro y no hay un proceso igual a otro, pero el corazón de mamá no nos miente, no Qué nos miente. belleza eso. Corazón de mamá dice, yo sé que hay algo, yo sé que hay algo. Otra cosa es la negación, que nos morimos del susto, eso es otra cosa, eso hace parte del ajuste al diagnóstico, eso es otra cosa. Pero el corazón de la mamá, uno con negación y con todo, en el fondo sabe que sí. Yo En el fondo siempre, sabe que sí. yo siempre que tengo a estas familias acá y me dicen, mira, estamos acá porque nos dieron en el colegio esto, esto y esto. Pero en los extracurriculares nos dicen esto. Entonces estamos súper confundidos porque en realidad yo siento que mi hijo tal y tal, y yo, créale a eso. Partamos de ahí, por favor. Créale a eso que tu corazón te dice, ese instinto materno que te encendió esa lucecita por allá, creámosle a eso y partamos de acá. Yo Entonces, también les digo eso, pero les digo, pero no trates de engañarte. Yo exacto. sé que en el fondo de tu corazón está la verdad. No me la digas a mí en este momento si no estás lista, pero yo sé que en el fondo de tu corazón está la verdad. Porque las mamás sabemos cuando realmente nos sentimos que nos escucharon, que observamos bien al niño. Mira, por ejemplo, muchas veces yo he visto muchas pruebas y yo les digo a las mamás, ¿cómo te sentiste en la prueba cuando les hicieron esta evaluación? Y ellas me decían, doctora, mire, esa prueba fue horrible, nosotros llegamos tarde, el niño tenía diarrea, ese día el niño no estuvo, pues no estaba bien, le aplicaron la prueba en media hora y ya nos dijeron que sí, que tenía autismo. Y cuando yo aplico la prueba, yo termino de aplicar helados y yo les pregunto a los papás, ¿este niño que acabamos de ver es tu hijo o no? ¿O le viste algo distinto? Porque si este no es tu hijo, repetimos la prueba. Es que la prueba se puede repetir. Pues no al otro día, pues, pero sí se Claro. puede repetir después y se cambia el material, etcétera, etcétera. Y siempre les pregunto antes de empezar la prueba, ¿el niño está bien? ¿Durmió bien? ¿Está tranquilo? ¿Ya comió? ¿Cierto? Porque muchas veces en el afán de hacer las cosas a las carreras cometemos muchos errores dentro del proceso diagnóstico y tenemos en nuestras manos el desarrollo de un niño y sobre todo la estabilidad emocional de una familia, porque es que esto da mucho miedo. Piedad, ya se nos va a acabar el tiempo, 15 minuticos, pero en estos 15 minuticos no quiero irme con dos preguntas que me parecen importantísimas en este momento y es, primero, que muchos papás dicen, pero vení, es que ya no existe el Asperger, ¿cómo así? Es que eso ya no se llama así, sino que se llama nivel uno, nivel 2, nivel 3. Entonces, ¿qué viene siendo mi hijo? ¿Cierto? Entonces, como esa partecita que nos aclares y ya como consejos y herramientas para estos papás que muchos de acá, muchos están diciendo que qué bonitos estos testimonios, que qué bueno pues haber escuchado este live. Unos pues dicen que apenas están iniciando este camino, que por acá Carlos nos decía, yo que sufro con el control de esfínteres y él habla, entonces como consejos y herramientas que le podamos dar a estas familias que nos acompañan hoy, y hoy muchos también profesionales que están con niños en el aula y que nos están acompañando, entonces son herramientas para todos los adultos que estamos acompañando a estos niños. Cuéntanos entonces si Bueno, esto entonces del miren, Asperger, del el nivel. Asperger, según el DCM5, sí desapareció, ¿sí? Según el DCM5 desapareció. ¿Por qué desapareció?
porque decidieron poner autismo nivel 1, 2 y 3. Pero ¿qué pasa? Hay pues, una cantidad de la comunidad científica que no está de acuerdo con esa denominación. Si nosotros vamos a ser estrictos y nos vamos a ver los criterios específicos de Asperger, eran unos criterios distintos a los criterios que ahora son solo TEA. Y según el último up to date, que es de ahorita, fresquito, lo bajé la semana pasada, que es, digamos, el resumen de todos los metaanálisis que tienen que ver con autismo, miren esta cifra, el 20% de las personas que antes estaban dentro de los trastornos del espectro del autismo, incluido el Asperger, ahora no cumplen los criterios diagnósticos de TEA. Entonces se quedaron en el aire. No sabemos si eso lo van a revisar para una próxima versión. Yo te voy a decir una cosa, yo he hecho un par de diagnósticos de Asperger este año, voy para el tercero, les sigo explicando a la familia, les muestro muy bien, miren los criterios de TEA, que tienen mucho que ver incluso con el uso de los gestos y de las expresiones faciales, ¿sí? Si vamos a ser estrictos, no cumpliría los criterios, pero si vamos a revisar los criterios de Asperger, sí los cumple. Y claramente es un Asperger, pues un muchacho con un coeficiente intelectual de 132 y con un patrón de conducta repetitivo y con una alteración social y con una alteración sensorial, es un Asperger, es un Asperger. Pero si vamos a ser estrictos, puede que haya un 20% de la población que no cumple esos criterios. Entonces vuelvo y te digo, hay que ir siempre donde haya un equipo profesional que sea capaz de decir, según el DSM-5 hay una cosa, pero mi criterio clínico prevalece por encima de lo otro. Aquí hay una triada de síntomas que tenemos que aclarar. Cómo se llama, no importa cómo se llama. Y no podemos negar que en el mundo hay una gran comunidad de personas que son Asperger, que se reconocen como Asperger, ¿sí? Y pues que el hecho de que los hayan sacado también afecta de cierta forma su identidad como colectivo. De manera que eso, digamos que no puede prevalecer pues frente al concepto científico, pero sí es importante también tener en cuenta Claro. a estas personas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, está el tema de qué consejo darles a las personas y a los adultos. Siempre el consejo mío va a ser, tenemos que llegar cada vez más a refinar los diagnósticos, a hacer las cosas de manera científica, sin afán, sin Ay, afán. sí, Yo sí. sé que el sistema de salud es complejo. Había una persona diciendo, los estudios genéticos son costosos y el sistema de salud no los cumple. Mm, los tiene que cubrir. Alex, aquí una ¿Cierto? pregunta súper importante y yo la tenía también en el radar, pero pues yo como te he mandado últimamente tantos papás, sí, sé que no, pues yo diría que no, pero tú nos puedes acá dar la respuesta que si tú solamente haces diagnóstico de autismo, Ok, nuestro equipo está capacitado para evaluar trastornos el del desarrollo. neurodesarrollo. Vemos muchos niños que son niños neurotípicos, pero que están enredaditos en crianza. Yo tengo una diplomatura también en crianza en la Universidad de Antioquia, entonces acompañamos también a muchas familias y no se les olvide que yo soy médica. Entonces, yo no soy psicóloga, yo soy médica, entonces sí tengo una orientación, digamos, pues obviamente como médica, tengo la visión, digamos, de lo que puede ser un síndrome genético, pero yo no hago diagnósticos de síndromes genéticos ni de condiciones genéticas, pero cuento, digamos, con unos aliados expertos. Por ahí está la doctora Katy Ortiz, que le mando muchos besos y Digo que muchos aquí está abrazos y con le ella. agradezco profundamente porque tengo la fortuna de haber empezado a enviar mis pacienticos con todos esos temas gastrointestinales a veces tan complejos de encopresis, de selectividad alimentaria, de problemas gastrointestinales, de estreñimiento, y ella pues es la más amorosa y la más linda y nos ha ayudado mucho. Tenemos también la fortuna de ahora estar contando desde el punto de vista particular con la doctora Carolina Vaquero, que es genetista. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un niño que puede necesitar estos estudios, entonces se lo remitimos a la doctora.
tenemos neuropediatras que nos acompañan, psiquiatra infantil, fisiatría, terapia ocupacional, o sea, realmente tenemos muchos aliados expertos, porque aquí es imposible que un solo profesional maneje toda la información. Yo les digo a las mamás, salgan corriendo del lugar donde les digan que un solo profesional le va a resolver todo el tema del Sí, autismo a su hijo. yo también. Es que Entonces, no hay como el el equipo mensaje grande interdisciplinario. para los adultos es eso, hagamos equipo, Sí, hagamos equipo. Las personas que me conocen y que conocen a nuestro equipo saben que nos caracterizamos por querer siempre compartir la información. Yo no tengo ningún problema de compartir mis pruebas, mis modelos de atención, mis cuestionarios. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos para compartir, porque necesitamos que todos aprendamos de esto, porque detrás de esto está el futuro del neurodesarrollo. De manera hacen que, terapias como equipo, sí, Caro, sí, Caro. Acá estamos diciendo, por acá Carmen nos dice, ay, no, se van a ir a vivir acá a Medellín. Ella vive en Barranquilla. Que bienvenida, para dónde tenemos llevar al pacientes de niño. todo, tenemos pacientes de todas las ciudades. En Venga, marzo Carmen, que vamos aquí lo para reevalúan. México, vamos a ir a hacer allá una jornada de evaluaciones. Ya tenemos unos pacienticos en Ay, México yo y tengo vamos a ir a muchos pacientes evaluar. en México. Yo De te mando manera unos pacientes de de allá de manera México. que es la idea de tratar de que gente se forme en esto, de que conozcan a cada niño y con eso yo cierro como el live. Cada niño es único, no comparen un niño con otro, porque muchos profesionales dicen, pero este no es autista porque este es muy distinto a este otro. Claro, es que no hay una persona igual a otra. Entonces, tómense el tiempo de conocer bien a un niño, no hay afán de dar un diagnóstico a las carreras, háganlo bien hecho, tómense su tiempo, eso sí, no paren de trabajar. Yo les digo a los papás, vamos a aclarar qué es lo que está pasando, pero empezamos intervención ya. Empezamos intervención y vamos aclarando cómo vamos configurando el diagnóstico. Pero empecemos a trabajar, acompañar a las familias con mucha calidez y hacer equipos que cada vez les demos más medicina de precisión. La gente merece medicina de precisión. Y si el sistema de salud no está listo, pues lo tengo que decir, pues entonces nosotros tenemos que obligar al sistema de salud. Yo les digo a las mamás, si tienes que recurrir a una tutela o a un derecho de petición para que te den la evaluación que tu hijo se merece, hazlo. Si no te están dando lo que tu hijo se merece, pues entonces pídelo y reclámalo. Y lo hemos logrado. Tenemos muchos niños que están bien estudiados hoy en día, pues porque las mamás han gestionado y los papás también, en general las familias, han gestionado para obtener lo que los niños necesitan. Pero entonces necesitamos es que los equipos hablemos el mismo idioma Sí, y no que esa. unos los estén tratando solo desde lo conductual, otros estén diciendo que tienen una psicosis infantil, otros estén haciendo únicamente medicina funcional sin otras, sin atender las otras necesidades, sino que todos nos unamos y hagamos las cosas de una manera responsable y ética, pero cada vez con más precisión. No, ese mensaje me encanta y yo pienso que acá defender como todas estas profesiones de la salud mental en la que nosotros pensamos y propendemos por ese acompañamiento sano para los niños. La salud mental es muy delicada, por favor pongámonos en manos de expertos y hagamos equipo interdisciplinario. Me encanta involucrar el colegio, la directora de grupo, Así la es. psicóloga. No, es que es la abuela la que lo cuida todo el tiempo. Listo, venga, yo hago cita con los abuelos. Ah, no, es que es la nana. Venga, tráigame a la nana también acá. A mí me encanta involucrarlos a todos porque necesitamos es pensar en este niño, en esta niña que necesita ese acompañamiento del adulto y que necesita también ser evaluado por manos de expertos, de científicos que estudian la salud mental. Hoy en día llegan, es que un coach me dijo esto y esto y me dio este diagnóstico, sin desmeritar esto que ellos hacen, que puede que sea muy bueno, pero no tienen ese complemento. Ojo, no nos No, es quedemos con que el primer simplemente no son diagnóstico. profesionales idóneos para hacer un diagnóstico de autismo. No son Exacto, profesionales exacto. idóneos. No son. O que se Y cura estamos con cansados de tanta hipnosis, pseudociencia, Ana. Eso es muy importante que lo digas y las cosas hay que llamarlas por su nombre. O sea, hay mucha pseudociencia. Y, mucha. y los profesionales, mira, yo apenas ahora estudié errores innatos del metabolismo, porque apenas en los últimos 2 años me he dado cuenta de que a esto hay que pararle bolas, pero entonces no podemos dejar de estudiar,
No podemos dejar de prepararnos, nos falta mucho. Yo todos los días le digo a mi equipo, no sé nada, ¿qué vamos a hacer? Porque esa es Sí, la sensación, o sea, tenemos que formarnos cada vez más, tenemos que estudiar cada vez más sí. para que cada vez hagamos las cosas con mayor, pues con la mayor ética posible, porque es lo que merecen nuestros hijos. Yo que estoy tan metida como en toda esa parte de la crianza, yo estudio todos los días y me actualizo y les digo a los papás, no leen el estudio de la crianza solamente a los pediatras, a los psicólogos, nosotros como papás también debemos leer, mirar, sin llenarnos de muchas cosas y sin llenarnos aquí, porque nos confundimos. Es mirar y es irnos actualizando y es preguntar a la persona idónea para que nos acompañe. Yo como mamá también muchas veces busco ayuda como mamá, porque es que yo acá no puedo Claro, ser psicóloga, no puedo ser terapeuta de pareja, no puedo ser psicóloga infantil, no, yo también soy una mamá, como tú decías ahorita, que tengo mis dificultades con mis hijos, con mi crianza, y busco ayuda de un profesional que me oriente como mamá qué debo hacer. Entonces, pongámonos en manos de expertos, qué rico haberte conocido y que nos des, lo que tú acabas de decir es mejor dicho, crucial en todo este proceso. Yo decía, yo todos los días escucho estos lives y digo, no, me queda mucho que estudiar, mejor dicho, a sí, estudiar, a seguirnos así es, preparando, así es. a seguir contando con personas como tú y como profesionales expertos que vienen y nos entregan todo este material tan importante. Este live va a quedar grabado acá. También lo monto en mi canal de YouTube. Encontramos a Piedad acá por Tu Dog Dice. Ese es su Instagram. Por acá le pueden preguntar, por ahí pueden solicitar citas, pues por ahí, ¿cierto? Ustedes tienen por ahí en el link de la bio forma de solicitar Ujú. citas. Entre todos es mejor. Gracias, Katy Ortiz. El Tan conocimiento nunca lindo. es egoísta, así es. Gracias, Anita, dice Carmen, tus invitados son increíbles, Dios les pague. A ti, Carmen, por habernos compartido hoy todas estas preguntas que también nos sirvieron para enriquecer el live. Por acá, Pili Garizabel también se unió. Esta va a ser mi próxima invitada, Pili, que trabaja con adolescentes, también es psicóloga. Y bueno, no, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación, por haber estado compartiendo con nosotros por acá. Qué rico. Gracias, Sandra, por estar acá. Una fonoaudióloga también que nos dijo, ella es audióloga y nos dijo que era importante trabajar en equipo Ay, interdisciplinario. no, qué Gracias por dicha, acompañarnos. la necesito, Sandra, escríbeme. Oiga, Sandra, escríbale que la necesita, audióloga por Necesito una acá. audióloga en mi vida ya. Ay, oiga, Sandra, pilas pues, vio, acá hasta trabajo conseguimos. Ella es hermana mía. Claro. Angie, gracias infinitas. Por allá saludaron a tu Juan Alejo, que Ay, es qué una hermosura. belleza. Mejor dicho, estuvo hermoso este live. Qué rico haberte tenido acá. Te tengo que seguir invitando porque acá hay muchos temas que trabajar contigo. Qué rico que compartiste también tu experiencia personal. Eso pues dice mucho, ¿cierto? De un profesional que, como tú decías, además soy mamá, entonces Sí. pudiste aportarnos mucho. ¿Y nos puedes dar su contacto? Claro que sí. Vamos, nos quedan 2 minuticos. ¿Tus contactos, dónde te encuentran? No, síganme en Tu Doc Dice, en Instagram, @tudocdice, y ahí está toda la información. Por ahí me contactan, yo misma les contesto, yo soy la que respondo el WhatsApp directamente, porque una mamá que escriba necesita una asesoría especial, yo misma les contesto, yo les contesto las preguntas que me hagan por el directo, a veces me demoro porque hay días como que me preguntan muchas cositas y me demoro un poquitico, pero máximo me demoro 1 o 2 días y les contesto con todo el amor todas las dudas que tengan. ¿Listo? ¿Tienes blog? ¿Tienes página web? No, ¿Como artículos? estamos en lanzamiento, nos quedan Listo. 2 semanitas y van a ver que les tenemos una sorpresa. ¡Ay, qué emoción! Oigan, pues nos quedan 2 semanas. Dos Una semanas, denme propuesta 2 semanas. primicia a nosotros. Fuimos privilegiados a los que nos conectamos hoy. Ya queda un minutico. No sé si quieres cerrar con alguna palabra, palabras para estas personas que nos acompañaron. Gracias por haber estado acá. No, Anati, muchas gracias. Mira, el mensaje grande es eso, hagamos equipo, o sea, hagamos equipo. Eh, es imposible que un solo profesional tenga la mirada transdisciplinaria, o sea, es imposible, es imposible. Hagamos equipo, asesoremos bien a las familias, reconozcamos cuando una cosa se salga de nuestra capacidad. Hay muchas mamás que a mí me han buscado preguntándome si yo les hago una terapia cognitivo-conductual a sus hijos con autismo y les digo no.
O sea, es que yo no soy psicóloga y lo que necesita él en este momento o para el manejo de la ansiedad, no soy yo. Para eso tengo el psiquiatra, pero yo te tengo el psiquiatra que sabe de esto, que te puede orientar, no es cualquiera. Entonces, unamos Ya se va a ir. esfuerzos entre todos y hagamos